Muy bien. Muchas gracias por estar acá, a quienes están participando y quienes se suman y vean esto en diferido. Como les mencioné, nuestras comunicaciones internas, algunas personas que hablé en persona, la reunión de hoy, la clase de hoy, es informativa respecto al contenido de lo que vamos a ver en el grupo de estudio 2026 sobre un modelo integrado de canales basado en el capítulo 10 del Link Shu, se llama Jing Mai, canales y vasos. Y Ah, a modo de introducción, este es un trabajo personal que llevo desarrollando durante varios años. Más de alguna persona le va a parecer familiar parte de los contenidos. Pues los comento en clases, hemos hecho talleres, hemos hecho otros cursos, otros grupos de estudio. Y algo que yo he estado tratando de hacer porque básicamente el método de enseñanza clásico, por mi manera de pensar y cómo funciona en el fondo de mi cabeza, me cuesta mucho memorizar eso desde la perspectiva de los 365 puntos, dividido en los 12 canales, aprendérselo uno a uno y los métodos diagnósticos y como ir juntando signos, síntomas con canales, en fin. He hecho varios como arreglos para, como yo pienso que para mí es más fácil memorizarlo o integrarlo más bien. Sí, yo creo que más de una vez lo he comentado en clase, que para mí la medicina china es como un idioma, como un lenguaje que que va evolucionando y muchas veces no evoluciona de manera pareja. ¿No? Hay ciertos aspectos que evolucionan más rápido que otros. Y como un lenguaje, al principio uno aprende a escuchar y empieza como a entender, pero te falta mucho para opinar y mucho menos meterte en una conversación que ya están dando. Y de pronto se empieza a mejorar y logras opinar, logras comunicar tu punto de vista, pero te falta mucho, te falta timing, te falta desplegar, expresarte a ti misma, a ti mismo de una manera que a ti te sientas satisfecha. ¿Ya? Y en un nivel ya más profundo, puedes bromear, puedes contar historias, conjugar presente, pasado, futuro, ocupar hilativos, hacer bromas, ocupar sarcasmo, ya que es una inteligencia que va incluyendo diferentes cosas. Entonces yo creo que la medicina china y la práctica de la acupuntura debiese ser un poco lo mismo, ¿ya? Debiese ser como algo que uno va integrando poco a poco eh, y que eventualmente termina siendo una manera de expresar cómo tú ves la fisiología y cómo se expresa eso en el ser humano. Entonces, eh, sin más preámbulos, vamos a ver la presentación. Un segundo. No, bueno, una pequeña pausa. Muy bien. Modelo integrado de canales, por sus siglas MIC, que como le decía, se basa en el capítulo 10 del Link Shu. Entonces, esto es una presentación de lo que vamos a ver en el curso, con los diferentes módulos y el contenido. Bien. Respecto al sistema de canales, eh, el mismo doctor Wang Yuyi habla que el sistema de canales integra todo el cuerpo y no se entiende al mismo como una estructura fija, sino que es una matriz inteligente, un proceso dinámico. Además, este sistema aprende constantemente del medio ambiente. Eso es sumamente importante porque tu respuesta fisiológica, tu respuesta inmunológica, tiene mucho que ver con tu historia de vida y eso va a determinar tu salud y tu enfermedad. Bien, y cómo se comportan los canales. Entonces, ¿cómo aprende? Utilizando la esencia, ¿ya? El cielo anterior para adaptar la fisiología y gestionar la patología según los recursos disponibles y la demanda del entorno. Climática, emocionales, eventos sociopolíticos van a alterar tu fisiología. Y
¿Qué recursos va a ocupar el cuerpo? Va a depender de tu constitución, por un lado, y tu estilo de vida va a determinar también cuál va a ser la sustancia vital más predominante. Eso es lo que nosotros vamos a ir integrando en nuestra anamnesis y en nuestra comprensión de la persona que tenemos enfrente en nuestra consulta. Según el Lin Shu, describe de manera bien precisa cómo se va desarrollando la esencia para formar al nuevo ser. Dice, primero se consolida la esencia dando origen al cerebro y la médula. Posteriormente se forma el armazón óseo, seguido por los vasos May, los tendones y la carne protectora y finalmente la piel, ¿ya? Firme con el vello corporal. Una vez que esta estructura física está completa, el cuerpo sigue siendo dependiente de la fisiología materna, hasta el hito de la autonomía. ¿Cuándo ocurre esto? Literalmente en el Ling Shu menciona cuando los alimentos comienzan a pasar por el, por el sistema digestivo, las vías del chi se vuelven transitables, ¿ya? Entonces, básicamente, el primer acto independiente del ser humano fuera del vientre materno es la respiración. Bien, la respiración, el chi del pulmón, al igual que cuando se describe el recorrido en el mismo, en el mismo capítulo, el recorrido del canal comienza en el llavo medio. Entonces la respiración activa el llavo medio y con eso también permite que el primer acto digestivo funcione, ¿ya? Porque es la misma respiración la que activa el chi del llavo medio. Entonces, esta descripción que menciona se puede dividir en cómo en el fondo se van estructurando los canales. Entonces, el modelo de canales colaterales más los canales secundarios, que es el modelo integrado de canales del Lin Shu, habla de estos tres niveles de transformación: el nivel Yuan, el nivel Yin, el nivel Wei. Entonces, el nivel Yuan, donde está la esencia, es lo primero que se empieza a transformar y genera las primeras divisiones celulares formando los ocho vasos extraordinarios. Bien, entonces, luego de eso, se forman internamente en el cuerpo los órganos, los Fu, y hablan de los vasos. En el fondo, los vasos es todo el sistema de circulación de sustancias vitales. Eso es lo que se engloba con los Mai en el Ling Shu. Y finalmente se forma la estructura, ¿ya? Punto interesante es que en el nivel Yuan, antes de este proceso, el cerebro y el sistema nervioso, cerebro-columna. Entonces, eso tiene que ver con, sigue teniendo que ver con los vasos extraordinarios, particularmente con los vasos Chao. Y como les mencionaba, finalmente está la estructura, la piel, las articulaciones y finalmente la superficie, perdón, la piel y el vello corporal, el pelo. Diferencia hay entre los Sanfu órganos y su chi. El chi de los yin se encuentra en el nivel medio produciendo sustancias vitales que nosotros en el pulso lo determinamos como la sangre, el nivel de la sangre, que es el nivel nutritivo. Y en la superficie están los canales yang, el chi y los canales yang. Bien, aunque su órgano sigue siendo yin, es tejido vivo, así que está en el nivel yang, pero su chi se mueve en la superficie, en el nivel wei. ¿Ya? Y esa es la primera línea de defensa. Y esto se vincula con los vasos Luo y los canales divergentes. Esto es súper importante porque los vasos Lugo y los canales divergentes son los que van a través de los estímulos externos que reciben los vasos Chao, determinan esta respuesta aprendida para el movimiento de la sangre, gestiona el movimiento de la sangre y el movimiento de la esencia. Entonces, para mover sangre respecto a tus hábitos de alimenticios, sueños, de deporte, de lo que tú hagas, ¿ya?
El cuerpo va aprendiendo cuándo mover sangre a diferentes lugares de tu cuerpo. Y lo mismo con los canales divergentes respecto a la esencia. Eh, Li Chisen, en un texto de exposición sobre los vasos extraordinarios, que menciona el texto de la reclusión en el lago, en la cabaña del lago. eh, el primero en describir los vasos extraordinarios como algo que no es como una especie de depositorio o como donde va a dar el exceso, ¿ya? Sino que él habla, por primera vez describe los vasos extraordinarios como algo que está interactuando permanentemente con el exterior, ¿ya? Y en base a esa interacción, el cuerpo va tomando decisiones. Y ahí viene la inteligencia y la esencia, lo que mantiene tu corazón latiendo, ¿cierto? Los músculos que permiten que tú respires, tiene que ver con ese impulso vital, ¿ya? Que viene de la esencia y que está gobernado por los vasos extraordinarios. Entonces, en el módulo uno vamos a ver eso. Vamos a ver los vasos extraordinarios, vamos a entenderlos como los primarios, ya arquitectos de la Constitución y también como una especie de mapa. En el fondo tiene que ver con quién eres tú, como desde tu color corporal, tu genética y también la herencia a nivel, incluso a nivel psicológico. Eh, Como tu tono muscular, cómo funciona tu digestión, todo eso tiene que ver con los vasos extraordinarios. Entonces, esto es lo que determina cómo tu cuerpo va a utilizar sus recursos en función del medio que le rodea, moldeando la respuesta biológica que nos hace únicos. Y algo que también es muy interesante y es que dos personas, dos gemelos, por ejemplo, que eh, tienen diferentes circunstancias al nacer, de su fisiología va a responder en ciertos aspectos de manera diferente. Entonces, eso tiene que ver con ese aprendizaje. O quizás un ejemplo no tan específico, pero eh, un niño que juega más en el exterior, que está más acostumbrado a estar en el monte, en el bosque, a mojarse, y versus el niño que va a estar detrás de pantalla en un departamento, lo más probable es que su tono muscular y también su sistema inmunológico sean muy diferentes. Ese tipo de respuestas tiene que ver con los vasos extraordinarios. ¿Cómo se dividen? En ascendencias. La primera ascendencia, Chong Renidu, que se terminan de desarrollar a lo largo hasta la primera, cuando al fin de la pubertad, cuando nosotros ya podemos reproducirnos, ahí se terminan de desarrollar Chong-Rani-Do. Por otro lado, los vasos Wei están en permanente como em, modelación a través de los diferentes procesos, porque describen el despliegue del yin y el yang, que tiene que ver con el desarrollo y la evolución de la persona a través de su vida, a través del espacio y el tiempo. Entonces, es en la medida de las cosas que a uno le han ido pasando, es cómo se mueve tu yin y cómo se mueve tu yang. Y por último, la tercera ascendencia son aquellos que en el fondo entregan la información para que los vasos Wei hagan lo que hacen. Entonces, los vasos Chiao no están, son como una especie de centinela, que están permanentemente recibiendo información, eh, permanentemente eh, percibiendo el medio interno, la propiocepción, y en base a eso tomando decisiones, sabiendo cuándo la sangre se tiene que mover al exterior, cuándo se tiene que venir al interior, cuándo el sistema defensivo, el Wei Chi tiene que moverse. Ya, eso lo determina este sistema como de observación de los vasos Chow. Y el Dai Mai es algo que es sumamente importante, que es la gestión de los residuos, ¿ya? Eh, porque, porque gestión, porque el cuerpo necesita chi y yang para poder liberar desechos. Eso incluye también experiencias.
cuando tu chi no es suficientemente fuerte o la experiencia es muy fuerte, el cuerpo no es capaz de eliminarla por completo. Entonces el Daimai tiene que tomar decisiones utilizando recursos. ¿Ya? Y esos recursos son las sustancias vitales y son los diferentes órganos, principalmente los fuertes ordinarios y los tejidos más bien externos, piel, cabello, órganos del sentido y en las profundidades las articulaciones. Entonces, por eso, con el paso del tiempo, estos tejidos se empiezan a deteriorar, pero con un sentido de compensación para que el cuerpo siga produciendo sustancias vitales y digamos que desgasta, ¿ya? Otro tipo de estructuras que se consideran secundarias, no vitales. Entonces nosotros podemos ocupar también esa idea para poder entender cómo está funcionando el Daimai. Algo que es importante también es que la esencia, al igual, la esencia tiene mucho que ver con el Wei Chi que llega a la superficie. Entonces, ese aprendizaje del sistema inmunológico también tiene que ver con el Daimai y también tiene que ver con este rol de esta esencia que se mueve a la superficie. No solo los vasos luz y la sangre se mueven a la superficie. En el módulo 2 vamos a ver la dinámica de los 6 canales, o los Liu Yin. Entonces, ¿qué son los 6 canales? Son el proceso de transformación permanente que tiene el cuerpo para producir sustancias vitales. Esto tiene la descripción, doble descripción del chi de los canales, que es lo que se describe a través de los Chu transporte, y cómo se mueve el chi de los canales yin en comparación con cómo se mueve el chi de los canales yang. Los canales yin, tai yin, shao yin, yue yin, son los que conforman el nivel yin. Perdón, este es sin G. Y se activan con la respiración. O sea, tu acto de inhalar inicia el movimiento ascendente, ¿ya? De ese movimiento ascendente que está asociado a la madera y el fuego, los primeros puntos de los canales yin, y de esa manera puede verter sustancias vitales que van desde estas piscinas, ¿cierto? Estos almacenes, ¿ya? Hacia los tejidos, las diferentes estructuras del cuerpo, para luego reingresar cargados con información sobre el estado de cómo está el organismo en su totalidad. Por otro lado, los canales Yang, Yang-Ming, Xiaoyang, Taiyang, tienen que ver con la logística de distribución y reciclaje. ¿Ya? Eso también es algo que es súper importante, creo yo, porque algo que es propio de la visión más bien naturalista. Nosotros tenemos una visión más clínica y no se piensa mucho al ser humano como dentro de un entorno. Entonces, generalmente nos remitimos a pensar en puntos como intestino grueso 11 que saca calor, ¿ya? Y vejiga 40 lo mismo, saca calor. Pero en el fondo lo que hacen los canales Yang se describe que su movimiento, el tipo de movimiento inicial se asocia al otoño y el invierno, metal y agua. Es descendente, que traen recursos e información del exterior. Eso es lo que hacen los canales Yang. Al traer esos recursos, entiendes, alimentos líquidos e información, conectan con el nivel yin, que los llevan hacia el interior y los canales yang toman desechos y los llevan hacia afuera para reintegrarlo a la Tierra, cerrando así el ciclo biológico de intercambio con el medio externo. Entonces, los canales yang y los canales yin se reúnen y después cada uno sigue su movimiento. Eso es lo que simbolizan los movimientos del Qigong, por ejemplo. ¿Ya? Los movimientos de los canales yin y los movimientos de los canales yang. Y por último, respecto a los canales, pero no los módulos, el nivel Wei, que es el nivel más externo y la protección, representa la frontera del cuerpo, el punto de mayor interacción de nuestro organismo con el medio externo. Gran parte del vaso, del Yang Xiaomai tiene que ver con la piel, se asocia mucho a la marcha, ¿cierto? Pero el Yang Xiaomai tiene mucho que ver con lo que percibe tu cuerpo,
sensaciones de frío, calor, peligro, ya todo eso tiene que ver con el Yang Xiaomai. Cuando toda nuestra constitución, los vasos extraordinarios, la transformación de los 6 canales hace que los tejidos sean fuertes, la esencia es abundante y los tejidos se van a, los tejidos se van a ver robustos, fuertes, la piel lustrosa, los ojos brillantes. Pero eh, cuando esto de alguna manera falla, el nivel Wei va, por un lado, va a ser más vulnerable a la invasión de factores patógenos y por otro lado, el cuerpo va a mostrar más signos visibles de deterioro y acumulación. Entonces, por un lado, va a dejar de llegar nutrición y junto con eso va a haber signos de estancamiento y acumulación. Entonces, eso es una falla en los canales yang. Y nosotros, por lo general, tendemos como, yo creo como época, ¿ya? Las épocas, como que pasa mucho por tendencias de épocas la medicina china a lo largo de su historia, ¿no? Eh, donde se hace más énfasis en ciertos aspectos. En nuestra época se hace mucho énfasis en los niveles yin y en los órganos san. Y, pero en alguna época las técnicas para cultivar la vida tenían mucho que ver con la depuración, el yang, y eliminar, depurar, sacar toxinas, tenía mucho que ver con eso. Y, y eso fue cambiando en la medida que se volvieron como en el mainstream de la medicina china es más importante la producción de sustancias vitales que la distribución, la eliminación, la protección, como que ese tipo de cosas empezaron a dejarse un poquito de lado. Y, y muchas veces en temas diagnósticos se diferencia mucho los 5 San y los Yang, incluso se engloban como si fueran una sola cosa. ¿Ya? Y eso creo que no es la manera más apropiada de como ver el sistema de canales Yang. Además, una de las cosas que menciona en la conversación de Lei Gong con Huang Di en el Ling Shu es que menciona que quieres informarse sobre su medida, ¿ya? Y describe el recorrido de los canales, pero no solo eso, sino que habla de su medida respecto a esto que quizás les pasó lo mismo a ustedes. Cuando empezamos a estudiar medicina china, hablaban del canal del pulmón, ¿cierto? Del intestino grueso, del estómago, del vaso, así, con todo el recorrido de los 12 canales. Ya estamos súper bien. Y de pronto se empezaron a llamar Taiying, Shaoyin, Yueyin, y ¿cuál es el sentido de eso? Bueno, esa es la medida a la que se refiere Juan Di en esa conversación de cuánto chi o sangre es lo que tiene cada uno de estos canales y cuál es su movimiento. Porque eso es lo que nosotros realmente estimulamos con la medicina china y con la acupuntura en particular. Estimulamos movimientos. Y ese movimiento promueve la producción de sustancias vitales, la eliminación, nutrición, tonificación y así. Pero nosotros generamos movimientos en los canales, ¿ya? Salir hacia afuera, hacia lo profundo, hacia arriba, hacia abajo. Eso es lo que hacemos. Perdón. Y el módulo 4 quien haya leído el PDF probablemente va a notar una pequeña diferencia entre el módulo 3 y el módulo 4, ya que decidí cambiar ese orden, donde al final veremos la integración de los vasos Lugo y de los canales divergentes. ¿Ya? Primero, los vasos Lugo son la red de microcirculación que por un lado distribuye sustancias vitales y también tiene que ver con el medio por el cual se distribuyen todos los aspectos defensivos del cuerpo, como factores inflamatorios, ¿cierto? Glóbulos blancos, todo lo que es la fase blanca de la sangre, se mueve también gracias a los vasos Lugo. Y por eso la primera respuesta, cuando uno tiene una lesión, por ejemplo, o tiene un factor patógeno en la superficie, primero en ese caso, en el segundo,
Se bloquea la superficie y tiene todos los síntomas de un síndrome de superficie. Aversión al frío, ¿cierto? Eh, mialgias, tienes artralgias, también dolores, también las articulaciones, em, tienes rinorrea, ¿ya? Todos son todos signos de que el factor patógeno está en la superficie. Cuando este factor comienza a penetrar, empiezan a haber ya más bien episodios inflamatorios. Y eso genera calor, ¿ya? Eso es lo que nosotros conocemos como este movimiento de sangre de los lúgos llevando recursos para poder contener el factor patógeno o tratar una lesión. Ya, esa es la primera línea que utiliza el cuerpo luego del Wei Qi, es el Jing Qi y la sangre. Sin embargo, cuando ya sea una lesión o en un factor patógeno externo, si estos recursos no son suficientes, el problema no se va a resolver y el cuerpo tiene que recurrir a otros sistemas para poder resolver el problema. ¿Ya? Es ahí donde el, el factor patógeno comienza a progresar. Y cuando comienza a progresar el cuerpo, una vez que se ve sobrepasado, ¿ya? Tiene que recurrir a canales divergentes y el sistema del Daimai, donde para evitar que el factor patógeno llegue a los Sanfu y seguir promoviendo la producción de sustancias vitales, lleva estos factores patógenos hacia las articulaciones, órganos sensoriales y también a los fuertes ordinarios. De los fuertes ordinarios, en lo personal, tengo también otras sugerencias. Creo que si bien no tengo, no tengo como la espalda para yo mismo decir, no, súmenlo, les sugiero revisarlo en cuanto a diagnóstico, porque de alguna manera igual se comportan como fuerzas ordinarias. Esos son los órganos de los sentidos, por ejemplo, las mamas en la mujer, la próstata en el hombre, los dientes también tienen un poco como esta cosa de irse deteriorando en la medida que el cuerpo va acumulando factores patógenos o va teniendo ciertos patrones de deficiencia. ¿Ah? Tienen un poco de eso. ¿Qué logra con esto? Llevar el factor patógeno a un estado de latencia, encapsularlo, permitiendo que el flujo de nutrición y de chi defensivo eh, sea permanente. ¿Ya? Que no se vea afectado por el factor patógeno. Cuando eso ocurre, nosotros funcionamos, ¿ya? Me mejoré, se me pasó la tos, a pesar de que seguí fumando, estuve, no sé, un día en cama y me fui enfermo a trabajar nomás en pleno julio y eventualmente se me pasó. Pero te va quedando un remanente de factor patógeno residual, ¿ya? Eso el cuerpo tiene que gestionarlo y lo gestiona de esta manera. Entonces, cuando nosotros pensamos en el modelo integrado, tenemos que ver no solo pensar en pulso y lengua, sino que la observación es amplia. ¿Ya? La observación incluye la observación de la piel, observación de las palmas, observación de vasos sanguíneos, del vello corporal, la expresión de los ojos, todas esas cosas que nosotros vimos en diagnóstico, ¿cierto? Pero ahora entendiendo esto desde estos tres niveles de la fisiología. Entonces, cuando podemos entender esto, vamos a ver eh, quién cuál es el nivel más activo a la hora de la lectura del pulso, a la hora de entender un poco como la descripción de sus síntomas del paciente. ¿Cuál es el recurso que está más afectado? ¿Ya? ¿Y de qué manera? Que nosotros eso generalmente lo definimos eh, como un método diagnóstico del chi y la sangre, ¿cierto? Como qué es lo que está más afectado y de qué manera, cuál es la cualidad, ¿está estancado? ¿Está deficiente? ¿Hay calor? Pero lo vamos a entender dentro de este movimiento de sustancias vitales, no como una cualidad aislada que la vamos a tratar con un punto, sino que vamos a tratar de no perder de vista la imagen completa de lo que está pasando en el cuerpo. Eso es súper importante cuando nosotros queremos
explicarle al paciente un poco su fisiopatología, cómo se comporta en estas situaciones y van a ser sus red flags para que entienda cuándo se está saliendo como de su balance y no esperar a enfermarse, sino que entienda que uno tiene que tratar de restablecer la transformación rápidamente para no empezar a activar todos estos sistemas de defensa del cuerpo que consumen recursos. Y en cuanto al tratamiento, nuevamente es un poco la misma idea. Tenemos que entender eh, cuál es el nivel que va a estar más afectado, de qué manera, ¿ya? Para poder entender la rama del problema, el motivo de consulta del paciente, pero siempre entendiendo cuál es la raíz del problema. Ya, si el problema es que tiene deficiencia de sangre, ¿por qué tiene deficiencia de sangre? Si tiene estancamiento de chi, ¿por qué tiene estancamiento de chi? No solo liberar el chi, sino ver por qué se está estancando. Bien. Y nuevamente, ese por qué se está estancando puede que tenga que ver con diferentes niveles hacia lo profundo. Incluso entender el rol de la experiencia personal, eh, de cómo patologías completas, pacientes que somatizan mucho, por ejemplo, ya que se estresan mucho y le pasan cosas, le afecta la digestión, le afecta el sueño, le afecta la piel. Eso generalmente tiene más que ver con su historia personal que con un problema específico de algún órgano. Y ahí siempre hay que tratar de entender esto desde una perspectiva bien amplia. Entonces, de esa manera, vamos a poder movilizar los factores patógenos o promover la sustancia vital que está en deficiencia para que podamos restaurar la salud, activar los sistemas de eliminación naturales para que el ciclo se cierre. Eso es algo que es súper importante. Cuando el ciclo no está cerrado y la persona se empieza a aislar, empieza a ocurrir un concepto que se llama QUEI. Eventualmente vamos a hablar de salud mental, ¿no? Vamos a hablar de eso, una historia sumamente interesante. Eh, Creo que lo vamos a ir mencionando, pero no se trata específicamente de eso, pero sí cómo en el fondo tus diferentes eh, patrones de pensamiento pueden ir alterando tu fisiología. Ya, eso creo que es algo que sí es fundamental tenerlo claro y cómo el cuerpo, según los recursos que tiene, va a gestionar esto. Ya, eso tiene mucho que ver con los vasos extraordinarios, especialmente si estas cosas tienen que ver con experiencias traumáticas porque ocurren en la primera infancia, te definen como persona, definen tu adolescencia, cómo son tus relaciones personales, ya tu visión del mundo, cómo te ve a ti misma, a ti mismo, tiene mucho que ver con eso. Entonces, el tratamiento de vasos extraordinarios, cuando va más allá eh, de entender como más de un canal afectado, creo que hay que tratar de ver a la persona con su historia. ¿Ah? Y de ahí integrar lo que nosotros podemos ver en el pulso, la lengua, efectivamente palpar los canales, ver que es más de un canal afectado porque ha ido gestionando todo esto, toda esta experiencia con lo que tenía. Entonces, eso va a ir guiando tu clínica. Y eso vamos a ver en el curso, cuando tengamos nuestras jornadas presenciales, vamos a ver eso paciente a paciente, vamos a ir viendo casos clínicos eh, y por supuesto con diferenciación de canales, puntos, técnicas, niveles de tratamiento para restablecer la salud y el balance en el sistema de canales. Entonces, el objetivo, como todo tratamiento de acupuntura, es restablecer la transformación del chi, pero comunicando los tres niveles, el nivel Wei, Jing y Yuan. ¿Ya? Entender el rol, la jerarquía de los vasos extraordinarios, la dinámica, ¿cierto? De los movimientos del yin y el yang, que se refiere a la transformación del chi de los 6 canales. Y eh, Y de esa manera nosotros podemos liberar, ¿cierto? Eventualmente los depósitos de latencia. El cuerpo empieza a tener como excedentes de chi, de sangre, eh,
es capaz de dejar estos patrones de acumulación para poder efectivamente empezar a eliminar esta como, digamos, es como una especie de chi tóxico profundo, ¿ya? Que está generando daño y de una manera bien solapada, porque es el tipo de patologías que muchas veces eh, normalizamos. Son el tipo de patología que nosotros no acostumbramos a sentir y básicamente eh, convivimos con ella. Entonces, un real alivio cuando las personas pueden finalmente liberar esta carga que en los libros hablan del Daimai, se describe como 1000 monedas en los bolsillos o estar sentado bajo el agua, se refiere así como un patrón de acumulación. Se asocia principalmente al Daimai, pero incluye todo el sistema en el fondo que tiene que gestionar todos estos desechos. Eh, y vamos a ver, como les decía, más en detalle cada módulo. Eh, ¿Dónde dice esto? Dejar de compartir. Aquí está. Ya. Y ahí. Vamos a ver cada módulo en detalle. Por ejemplo, el rol de los vasos Wei y los vasos Chao y por qué son los únicos que tienen puntos de hendidura. Cuando veamos el nivel Yin de los 6 canales, vamos a hablar de las dobles categorías de puntos y el rol también de las categorías de Yuan, Luo y Chendidura y cómo eso conecta con la esencia y activa todo este proceso que hemos estado hablando. Y por supuesto también el nivel Wei y los términos musculares, que es uno de los motivos de consulta más comunes que hay y que son la puerta de entrada de mucha gente a la acupuntura y a la medicina china. El dolor crónico también es la puerta de entrada para el consumo de analgésicos de manera crónica, lo cual es muy malo. Eh, por lo tanto, eso en Europa es algo que es un súper tema y por eso también se está haciendo como harta validación de la acupuntura porque es una muy buena manera de reducir el uso de principalmente opiáceos para el tratamiento del dolor crónico en pacientes geriátricos, pacientes con patología crónica. Y por supuesto, llevarlo a la clínica y entenderla, integrar los diferentes métodos diagnósticos y cómo ocupar los diferentes recursos, la esencia, la sangre, ¿cierto? Los yin-yang, los fluidos orgánicos, y cuál es su rol dentro de los canales divergentes, y generando principios de tratamientos, pero no desde como receta, sino que entendiendo y aprendiendo a evaluar estos recursos de cada paciente. Y desde ahí promover los movimientos que ayuden a su producción, eliminación, desobstrucción, lo que sea que nosotros consideremos que tenemos que hacer en cada caso. Así que comenzamos el día lunes 2 de marzo de 7:30 de la tarde, perdón, de 7 de la tarde a 9 de la noche y vamos a ver 4 clases y vamos a hacer un taller. ¿Ya? Eso va a ser durante 4 meses. Así que eso, si alguien tiene alguna pregunta de quienes están aquí presentes, por favor, siéntase libre de hacerla. Solo los lunes. Todos los lunes, Ay, todos los de lunes. 7 a 9. Así es, de 7 a 9. Son 2 horas de clase, todos los lunes. Quedan grabadas igual y disponibles por 3 meses. Sí, pero es que igual es bueno ir presencial. Ya, vamos a ver. Ideal, sí. Las Si me clases puedo son cambiar. online. Las clases son online, por si acaso, ¿no? Ah, todos son online. Sí, las clases son online. Los talleres presenciales van a ser en las sedes, pero las clases de los días lunes son online. Ya. Rodrigo, ¿estará Mande. disponible el PowerPoint de esta clase? Sí, se los mando. Me escriben y se los mando. Ya, Rodrigo, muchas gracias. Muchas De gracias. nada, de nada. Bien,
Bueno, espero que les suene interesante. Yo, como les digo, es algo que he ido desarrollando por mucho tiempo. En cuanto a tratamiento, se los mencionaba ahí en el texto que les mandé. eh, la manera de entender los vasos extraordinarios, los canales regulares, tiene mucho que ver con el trabajo de Dr. Wang, un poco como la estructura de cómo funcionan los vasos extraordinarios, aportes de Jeffrey Yuen, y también vamos a ver harta acupuntura Tung y técnicas que resuelvan patología de manera rápida. Ya esa es la gran virtud de la acupuntura de Tung. Los talleres serán días sábados, sí, los talleres van a ser los días sábados en la tarde. eh, y si va a ser un grupo en Santiago, tenemos que ver eso porque yo doy clase los sábados en la mañana, así que tenemos que organizar cómo haríamos eso. Probablemente haya que hacerlo un día domingo, hay que ver si eso es factible. Pero le podemos encontrar de todas maneras una solución. ¿Y cómo nos inscribimos y cuál es el valor? No lo escuché porque la clase decía que era a las 19:30 y entrará. No, no, eso te lo mandé en el PDF, que cuando me escribiste te Ah, con los valores. Pero bueno, básicamente son 75 mensual, que incluye ya. las 4 clases más el taller presencial, ¿ya? Por 4 meses. Y la otra opción es pagar al contado 280. Porque había una promoción que para los primeros inscritos, pero eso fue hace un rato. Ya están inscritos, sorry. Y, y, eh, y bueno, esos son los valores. Rodrigo, una pregunta, cuando tú dices talleres, porque por lo que te da como una visión este curso para poder integrar las cosas, Correcto. pero como pensamiento, a eso voy, como entender el fundamento, por qué y todo, pero en el taller, ¿qué vas a ver? ¿Como una aplicación? ¿Cómo enfrentar? ¿Van a hacer casos? ¿Cómo sería? En el taller, claro, vamos a palpar canales, vamos a palpar canal REN y DU, vamos a ver tratamientos de vaso extraordinario en el módulo 1. En el módulo 2 vamos a ver 6 canales, vamos a hablar de fisiología de los 6 canales y de las categorías de puntos y cómo armar tratamiento en base a eso. Eh, y en tratamiento de tendines musculares, que es un poco para los que se inscriban, les voy a mandar eso, que es una cuestión para tratar dolor de acupuntura TUM. Eh, Pensando cuando veamos el taller práctico, vamos a ver patologías, diferentes dolor de cuello, codo, muñeca, dolores articulares generalizados como artritis, ¿cierto? Lumbago, y así. Entonces la idea es que hablemos de teoría en las clases online y veamos eminentemente práctica, clínica en los talleres. Y una pregunta, ¿estos métodos te ayudan un poco a discernir? Porque efectivamente tú dices, de repente hay dolor de espalda o te Ujú, llegan que es lumbago, pero si tú empiezas como a indagar o a preguntar por otro lado, al final no era un lumbago, son cuadros premenopáusicos que empiezan a tener síntomas de otras cosas o te confundes con que dicen, no, es fibromialgia porque es un dolor de espalda un poco recurrente o se mueve y en ujú. realidad es otra cosa, te permite, digamos, ir discerniendo qué puede ser más como la causa raíz y no tanto el síntoma que es el lumbago en sí. Sí, ese es un poco el objetivo de evaluar las sustancias vitales, en el fondo entender que eh, Eh, siguiendo el mismo ejemplo, el lumbago, llega una persona con 20 años que se le ocurrió mover una piedra gigante y le dio un lumbago versus al hombre 50 que está sentado la mayor parte del día. eh, o que tiene un lumbago asociado al estrés, por ejemplo, ¿ya? Las sustancias vitales de cada una de esas personas van a ser diferentes y el geriátrico también va a ser diferente, perimenopáusico también va a ser diferente,
porque los recursos van a ser diferentes. Entonces, generalmente esto va como dentro de un marco sintomático que te va a hablar de que hay más cosas pasando. Claro, Eh, claro. Y en los pacientes oncológicos eso es fundamental entenderlo, que de repente llega y le duele la guata y tú decís, ya le pincho estómago 36. De más que se le va a pasar, pero te estáis saltando un montón de detalles que probablemente van a aparecer en el pulso, en la lengua, en una buena anamnesis. Entonces eso lo vamos a ver en detalle. Ok, gracias. ¿Mm? Eso, ¿bien? Súper. Bien, bien, bien. Gracias. Hay una pregunta acá que ¿cuántos serían en Santiago? La Andrea pregunta, grande Andrea. No lo sé, todavía no, al momento no hay como 8 inscritos, ¿ya? Pero son así Viña, Santiago. Eh, y, y bueno, yo ya es un compromiso si estoy jugado, pero idealmente tener así un mínimo, pero bueno, de todas maneras lo voy a hacer. Pero sí, los talleres serían Viña y Santiago, ¿ya? Porque eh, por lo pronto todavía no empiezo con los talleres de la escuela. Los talleres de la escuela, entiéndase, TUM 1, primicia, no le digan a nadie, pero 2026, TUM 1. Pero parte en junio, ¿ya? Nosotros vamos a ver TUM, pero por supuesto no con la profundidad del curso completo de TUM, ¿ya? Vamos a ver temas asociados principalmente al dolor físico y cómo se ocupa el sistema. Eh, y como les digo, esos también van a tener una modalidad similar, ¿ya? Vamos a ocupar esto de hacer talleres los fines de semana. Así que el primer taller lo más probable es que sea la primera semana de abril. ¿Ya? Del módulo uno de este curso. Bien, y lo más probable, como les digo, va a ser sábado en Viña, domingo en Santiago, porque no me puedo desdoblar para llegar a las 3 de la tarde a Viña, o sea, a Santiago un sábado, no puedo. Bien, perdón. Ya, súper. Espero que les haya gustado, que esto le haga sentido, le resuene en su corazón y en sus ganas de ayudar a la gente. Y como les decía, esto es parte de una búsqueda personal de tratar de tener un sistema que para mí sea más fácil de poder tomar decisiones en casos clínicos. ¿Ya? Porque para mí la verdad es prácticamente imposible agarrar un libro de Atlas y no, mi cabeza no funciona así. Entonces, tratar de dividirlo y bueno, el Lin Shu capítulo 10 como estructura del sistema de canales y en los 3 niveles del pulso le dan como la estructura a todo esto. ¿Ya? Entonces, desde ahí vamos a empezar a desglosar, pero tener clara la estructura creo que es fundamental. Qué bueno, Ya, buenísimo. súper. Muchas gracias. Muchas Me gracias, escriben Rodrigo. Muchas Gracias a gracias. ti, Muchas Rodrigo. gracias. Nos estaremos viendo. a quienes se inscriban les Gracias. voy a mandar el dossier de puntos TUM. Bacán. Muchas gracias, Chao, Rodrigo. Que estés muy Rodrigo. bien. Que estén Chao, muy Besito. bien. chao. Chao, Gracias. chao. Chao. Chao, chao. Chao.